Pues fueron bastante complicados. La verdad es que el que te diga lo contrario te miente. El juez me decía, habla más alto. Y yo con esa voz ahí, con un miedo. Ahora tengo aquí mi familia, mi hija. Todavía estoy así en mi carrera, entonces ahora no voy a volver a España. Eso no me llama tanto la atención como el prestigio de que mi firma ha conseguido sentar precedente en la Corte Suprema del Estado de Florida. Marta Colomar es una excelente compañera mía de la firma Díaz & Reus. Hace unos 21 años aproximadamente que vive aquí. Entonces es un claro ejemplo de expansión y además es un claro ejemplo de mujer emprendedora, ¿no? A mí me consta, Marta, de que además has gestionado casos muy mediáticos. Quizás una de las mayores satisfacciones como abogada, sí, aquí sí, pero en sala no. No. En sala somos nosotros. Y además, perdóname, Marta, también nos consta el tener que revisar la documentación que ha producido el ChatGPT. Claro. Yo no me fío en absoluto. Al final son habilidades que no nos terminan de enseñar en la facultad. La abogacía es una profesión que se tiene que aprender. O sea, Sí. Tú en la carrera estudias leyes, pero no aprendes a ejercer la profesión. La profesión hay que trabajarla y hay que ir a los juzgados a trabajarla y hay que ponerse el traje para saber lo que es ser un abogado Respeto, ¿no? por ella. Sí. Y esa es la diferencia entre España y Estados Unidos para cualquier tipo de negocio. Habrá tareas administrativas y que se solventarán con la inteligencia artificial, pero que habrá un determinado número de expedientes, asuntos, casos, llamémoslo como sea, o de situaciones que requerirán de la persona humana que traslade todo eso a la realidad, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Law Pro Abogados. Hoy es un episodio especial. Nos encontramos en Miami. Y bueno, esto surge de una locura que surge, creo que fue en junio más o menos, junio, julio, no lo recuerdo muy bien, cuando entrevisté a una gran abogada, Susana Antequera, la que tengo aquí a mano izquierda, que me propuso después de grabar la locura de decir, oye, ¿por qué no nos llevamos el podcast a Miami? Y bueno, unos meses después, aquí estamos grabando. Así que nada, voy a dejar que empiece el podcast con nuestra invitada, una invitada de lujo también, porque va a hablar de muchas cosas interesantes. Y voy a dejar que presente Susana Antequera a la invitada. Y bueno, muchas gracias, Susana, por traerme hasta aquí, hasta Miami. Nada, Luis, un auténtico placer. Realmente no le hace falta convencer demasiado para poder viajar y buscar a otros compañeros por el mundo, esta vez en la ciudad de Miami. Marta Colomar es una excelente compañera mía de la firma Díaz & Reus. Hace unos 21 años aproximadamente que vive aquí. Entonces es un claro ejemplo de expansión y además es un claro ejemplo de mujer emprendedora, ¿no? Entonces, Marta, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, gracias Luis, gracias Susana. A ti. Hace 21 años que estás aquí. 21 años, sí. ¿Qué te hizo venir aquí, Marta? Pues yo estaba estudiando Derecho en la Universidad de Barcelona y en mi tercer año le dije a mi padre que quería ir a ver el mundo. Mi padre, como cualquier padre español, dijo, yo no soy el Banco de España, así que eso no va a pasar. Aparte de que nadie en mi familia nunca había salido, o sea, eso era una cosa muy extraña para mi familia entera, como que te quieres ir, ¿a dónde? ¿Hacer qué? Yo, bueno, quiero ver el mundo. Entonces encontré una beca. La Universidad de Barcelona tiene un programa de doble titulación con una universidad aquí en Estados Unidos y ofrecen un programa de beca. La pedí y la gané, pero no vine porque mi familia dijo, ni hablar, qué locura, ¿cómo te vas a ir? Como te digo, nadie nunca había salido de España en mi familia. Y al año siguiente la pedí otra vez y la gané otra vez. Y la profesora llamó a mi familia y les dijo que era una oportunidad que no podía desperdiciar. Y vine a Estados Unidos, vine a una universidad que se llama Nova Southeastern, que está en Fort Lauderdale. Y no vi nada de mundo porque lo único que hice fue estudiar. Y así es como llegué aquí, sí, hace 21 años. Marta, ¿cómo fueron esos primeros pasos de inicio del ejercicio de la profesión? Pues fueron bastante complicados. La verdad es que el que te diga lo contrario te miente, porque una vez el programa, además, o sea, aquí derecho son 3 años. El programa que yo hice te convalidaba 1 año de derecho en España, con lo cual lo hice en 2. Entonces yo hice derecho aquí en 2 años y me gradué y se acabó.
y estaba en el mundo profesional. Mientras que la mayoría de estudiantes aquí en Estados Unidos hacen 3 años, en su tercer año hacen prácticas en un despacho. Y así es como la mayoría encuentran su primer trabajo. Yo no tuve esa suerte, ni tampoco tenía una visa. Yo no soy ciudadana, necesitaba un visado de trabajo, algo. Eh, y bueno, hice bastante lobby con la universidad. La universidad finalmente me ayudó a conseguir una visa. Y bueno, y luego encontré mi primer trabajo en una pequeña firma haciendo ejecuciones de hipoteca. ¿Ok? O sea que... Y eso fue, la verdad, que un poco traumático en el sentido de que tenía que ir a corte, me sentía muy insegura con mi inglés todavía, llevaba 2 años aquí solamente y a mi tercer año ya estoy ejerciendo en las cortes. Todavía me acuerdo la primera vez que fui delante de un juez, el juez me decía, habla más alto, y yo con esa voz ahí, con un miedo. em, y después de eso, bueno, después de trabajar casi 3 años en esa firma, mi plan siempre era volver a España, volver. Siempre pensé, quiero volver a mi país. Pero quería usar un poco mi licenciatura en España también. Quería utilizar mis 2 títulos. Yo soy licenciada tanto en España como aquí. Y quería usarlos y conseguí una entrevista en una firma internacional, que es donde sigo ahora, Díaz Reus, y empecé a trabajar ahí y bueno, como se dice aquí, it was my calling. O sea, de verdad que es para lo que nací, para hacer este trabajo. Un trabajo súper divertido, me lo paso súper bien, trabajamos muchísimo. Eso, en este país sobre todo, trabajas de sol a sol. Pero llevo en esa oficina 16 años, casi 17 años. ¿Cuál es tu especialización exactamente? Es decir, dentro de tu amor por el derecho, exactamente en qué estás ejerciendo, cuál es tu expertise. Es litigio internacional mercantil. Diríamos aquí es como business disputes, o sea, conflictos de empresas, socios, ese tipo de cosas. Pero todos nuestros casos tienen un componente internacional. Trabajamos mucho con Latinoamérica, con lo cual puedo usar mi título en Derecho Civil. Entiendo perfectamente cuando un cliente latinoamericano viene y me dice, es que en mi país se hace así. Claro que sí, yo lo entiendo, sé lo que es el Código Civil, sé cómo funciona el sistema romano. Y a la vez lo puedo traducir a, bueno, pero en este país no funciona así porque es common law, es un sistema distinto. Y los puedo guiar un poquito y acompañarlos en ese camino. Y en ese proceso de pasar de ejecuciones hipotecarias, porque yo he llevado muchas, españolas, no americanas, Ajá. ¿cómo se pasa de llevar esas ejecuciones hipotecarias, supongo en un despacho más pequeño, ¿no?, a llevar ese tipo de procedimientos mercantiles o disputas mercantiles a nivel internacional, ¿no? El cambio es Radical. radical. Sí, sí. Em, Mira, o sea, desde el punto de vista personal, yo no estaba contenta haciendo ejecuciones de hipoteca. Me parecía que estaba desperdiciando los 5 años de carrera que hice en España. Eran 5 años cuando yo estudié. Me parecía que necesitaba buscar otra cosa donde pudiera utilizar mis conocimientos de derecho civil. Y aparte de que yo no era feliz, o sea, no me gustaba, pensaba que no estaba aportando nada al mundo, no me sentía no sentía que estaba utilizando mi cerebro, ¿no? Mi potencial intelectual, no. Estaba un poco frustrada, la verdad. Y mandé muchos currículums, muchos currículums y tuve muchas cartas de rechazo, diciendo no, algunos ni me contestaban. Em, en esta firma me entrevistaron y inicialmente no me ofrecieron un trabajo porque yo no tenía visa de trabajo. O sea, había que cambiarla, había que hacer toda una serie de procesos ahí. Inicialmente no me lo ofrecieron. Pero la vida te lleva por caminos que no se sabe nunca dónde vas a parar. Y algunos de mis compañeros en España tenían algunos problemas aquí o tenían un cliente que quería venir aquí a Estados Unidos, me llamaron, yo llamé a esta firma y poco a poco empezamos a establecer una relación.
Y finalmente me ofrecieron una posición. Y yo empecé como asociada, o sea, empecé como lo más bajito que ¿Ya puede tenía empezar. aquí el despacho sede Sí, en Miami? el despacho ya, sí, el despacho se llama Díaz Reus Sí, y ya tenía sede ya aquí tenía sede. desde hacía años, sí. Vale. Y empezaste como asociada. Sí, lo más bajito, además que era la única mujer. Yo era la única mujer, la única extranjera. Y bueno, esos años fueron bastante intensos. O sea, trabajé muchísimo, muy duro, trabajé muchísimo, no te puedes imaginar. O sea, eh, lo di todo, entero. O sea, di mi vida entera a la firma. Y pasé momentos de mucho estrés y momentos donde decía, no, yo se acabó, renuncio, porque tenía socios que, bueno, no sé si esto lo habéis visto alguna vez en las películas, pero estos socios que machacan al asociado, que te tratan mal, sí, yo lo pasé. Ahora voy a intentar encajar eso que acabas de decir, de que ahora los socios, o sea, de que en aquella época los socios machacaban al asociado, trabajaban, ¿no? Era como, oye, tenéis que trabajar mucho. Con lo que está ocurriendo ahora, yo lo veo desde lejos, a base de leer y de estudiar un poco, que parece ser que en Estados Unidos, ya también creo que está pasando en España, y es que el asociado, el junior que entra, ya no tiene esa vocación de, oye, quiero seguir aquí para toda la vida, sino quiero estar aquí, aprender, pero si me tengo que ir, me voy, ¿no? Y en aquel entonces, cuando tú empezabas, era, soy asociado, pero mi intención es llegar a ser socio, ¿no? Es correcto, sí, yo lo veo también ahora, porque ahora en el despacho tengo otro rol, que es el de Managing Partner. Entonces, pues ayudo al dueño de la firma a hacer el hiring y el firing, ¿no? A contratar y a despedir. Y lo veo muchísimo en los candidatos que, o sea, que hay preguntas que te hacen, por ejemplo, me he encontrado alguno en una entrevista que me ha dicho, ¿tengo que trabajar los fines de semana? Sí. Claro, o sea, no todos los fines de semana, pero quiero decir, si tenemos un juicio, si hay una audiencia, si hay alguna cosa urgente, claro que sí, tienes que trabajar el fin de semana. Ese denominador resulta ser común habitualmente porque además la cultura del sacrificio, la cultura del espíritu de intentar hacer crecer la firma es muy complicado con las nuevas generaciones y es Sí, lamentable y eso es un hecho que cada vez sucede más. De ahí que es muy importante pues, que haya ciertos aspectos como la motivación, el hacerles partícipe en la firma, que esa es y me consta que es una política vuestra, pero es muy complicado lidiar con esto, ¿verdad? es muy complicado, o sea, ¿a qué hora salgo? ¿Cómo que a qué hora sales? No sé, cuando se termine, yo qué sé, no entiendo la pregunta. Tú tienes un Más, proyecto, eres responsable de este proyecto. A mí me da igual si tú lo haces de de la mañana a 7 de la mañana, pero cuando yo te digo necesito algo que esté, no es porque yo lo quieras ahora, es porque tenemos una fecha de claro. entrega en la corte, se tiene que hacer y se tiene que hacer bien, necesito un tiempo para revisarlo. Entonces, si te digo, lo necesito el lunes a las 6 de la tarde en mi mesa, tienes que estar el lunes a las 6 de la tarde en mi mesa. Esto es una de las cuestiones, Luis, que en la entrevista que mantuvimos tú y yo, en las universidades nos enseñan. La gestión de un despacho de abogados. A veces la mayoría de alumnos, la mayoría de universitarios creen que es una labor muy mecánica, cuando la función del abogado precisamente es una función social. Estamos sometidos a plazos. Estamos sometidos a la gestión emocional de los clientes, sea en el ámbito mercantil, en el derecho de familia, en el ámbito penal. Lamentablemente no forma parte de las universidades, como bien comentamos, ¿no? Al final son habilidades que no nos terminan de enseñar en la facultad, pero yendo a lo que Marta dice sobre esa capacidad de trabajo, esas ganas de querer trabajar o de crecer, yo creo que eso está cambiando en la sociedad, tanto en la española como en la americana. Yo creo que va a un cambio generacional implicado también supongo, la tecnología, ha hecho que queramos todo de inmediato, ¿no? Las juventudes vienen que, oye, yo quiero ser socia de tu despacho y quiero serlo ya, ¿no? Sí, Y si no lo haces tú, pues yo me trabajo aquí, me enseñas y me monto una boutique y ya veré lo que pasa, ¿no? sí. O me voy a otro sitio. Y ese es el verdadero fallo, porque yo siempre he defendido, no conozco la abogacía americana, para eso he venido, pero sí conozco la española.
Y la abogacía es una profesión que se tiene que aprender. O sea, Sí. tú en la carrera estudias leyes, pero no aprendes a ejercer la profesión. Entonces, aquí pasa lo mismo. Y quieren aprender, creen saber que saben ejercer la profesión y no saben. Es correcto, es correcto. Sí, sí, nosotros nos encontramos mucho con eso, muchísimo. Afortunadamente tengo que decirte que tenemos un equipo increíble ahora mismo. Creo que ha sido el mejor equipo que tenemos desde hace años. Tenemos ahora 2 abogados jóvenes que se acaban de licenciar, cosa que normalmente no hacemos, no contratamos abogados de primer año. Siempre queremos que tengan un poquito de experiencia. Pero estos 2 que acabamos de contratar vienen de hacer un clerkship, uno con un juez federal y otro en la Corte de Apelaciones. Entonces, lo miras de otra manera, ¿no? Porque es, o sea, un internship en una corte federal es algo súper prestigioso, y en una corte de apelaciones también, no cogen a cualquiera. Entonces, te digo, estos 2 niños nos tienen a todos bastante sorprendidos porque son distintos de la norma, que es esta. Puedo trabajar desde casa. ¿Cuántas veces tengo que ir a la oficina? Chico, es que trabajas en un despacho. Esto no es de 9 a 5. Sí, sí, Es otra totalmente. cosa. Es una pena porque no lo ven y es una profesión que cada vez requiere, ahora hablaremos de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo están irrumpiendo en nuestros quehaceres diarios y además en la mayoría de las veces de mala forma, ¿no? Porque se utiliza mal. Pero yo creo que se tienen que dar cuenta que la profesión todavía, aunque va a ser disruptivo el cambio que va a haber con el tema de la inteligencia artificial, yo creo que a la abogacía le va a dar un cambio brutal que todavía los despachos, y luego entraremos en eso, Sí. no son conscientes ni los grandes despachos del cambio que viene, pero es verdad que tienen que darse cuenta que hay que aprender esta profesión, ¿no? Y que Sí. hay que trabajar, como tú has dicho, hay que ir al despacho, en el despacho es donde se aprende, donde están los socios, donde están los clientes, donde entras por la puerta y te sientes abogado de verdad, porque al final, sea en un despacho grande o un pequeño, y tú me corriges, si no vas a tu oficina, no te sientes abogado nunca. Yo siempre me lo llevo a los sevillanos, ¿no? A lo más castizo todavía, que es una abogacía súper castiza. Pero es verdad que el abogado sevillano, te pones tu traje, tu corbata negra. Mi padre se pone la corbata negra todavía para ir a juicio. O sea que es de los abogados de, oye, yo sea el juicio que sea, me pongo corbata negra, ¿no? Sí. Pero aunque son detalles que parecen muy antiguos, son detalles que definen la profesión, ¿no? La profesión hay que trabajarla y hay que ir a los juzgados a trabajarla y hay que ponerse el traje para saber lo que es ser un abogado Respeto, ¿no? por ella, ¿no? Exacto. Y eso es lo que tienen que sentir los... Claro, y porque conoces a los jueces, y porque sabes cómo interactuar en una audiencia, y porque te aprendes cuándo callarte, cuándo no callarte. Claro. También aprendes los límites, qué cosas puedo protestar, qué cosas no puedo protestar. Eso lo ves viendo a las personas que tienen más experiencia. Si no, ¿cómo lo vas a aprender? Es evidente. ¿Y cómo es un juicio en una corte aquí en Estados Unidos? Pues es como en las películas. A eso voy. Igual, igual que en las películas, igual, igual. Pues si hay jurados, tienes unos días para escoger tu jurado. Si no hay jurado, bueno, pues entras directo. Opening statements, es decir, la presentación, tan dramática como salen las películas, absolutamente. Es un arte escribir un opening statement, una pequeña presentación, es un arte, ¿ok? Hay muchas normas también que aplican a esa presentación. Hay cosas que puedes decir, hay cosas que no puedes decir. Y después empiezas con tu primer testigo, testigos que llevas preparando meses normalmente, ¿ok? Y sí, es igual que en las películas. Mira, nosotros, de hecho, acabamos de hacer un juicio con un jurado en un caso de divorcio que no llevábamos el divorcio, pero llevábamos unas transferencias fraudulentas donde el marido transfirió un montón de activos a sus hijos y a otros testaferros para evitar tener que darle nada a su mujer. Nosotros llevamos esa parte del juicio y el jurado, nosotros pensábamos que íbamos a obtener $1 millón. El jurado nos dio un veredicto por $14.5 millones. Así que es igual que en las películas, Sí. igualito. Sí, igual. Las diferencias con España son tremendas. Sí. En todos los sentidos. Todos los sentidos. Sí. Marta, esa Marta de hace 21 años Sí. que soñaba con viajar, conocer el mundo, ¿por qué Estados Unidos?
Yo creo que Estados Unidos porque es el país que tenía más oportunidades, ¿no? Em, yo creo que hace 21 años yo sentía como que España se me quedaba pequeña. No sé por qué tenía sentimiento, pero tenía sentimiento que se me queda pequeño, quiero ir a ver otras cosas, quiero aprender inglés, quiero la innovación, ¿no? Estados Unidos es un país donde la innovación. Yo volví a España con mis amigas y una vez hicimos un viaje por el sur de España y me acuerdo que veíamos iglesias y una de mis amigas decía, ay, qué bonito, es que eso es lo que nos atrae de Europa, ¿no? Claro, ella desde aquí. Y yo le decía, Dios mío, es que esto es todo lo que hacemos en el colegio, es ir a ver el monasterio no sé qué, ir a ver la muralla de no sé qué, ir a ver la catedral de no sé qué más, que está súper bien, pero ¿y la innovación? Y los nuevos proyectos, y el emprender, y las empresas, y eso es lo que yo creo que me atraía de Estados Unidos. Y ahora, perdóname, No, Luis, no, sigue. segundín. Y ahora que estás aquí, ¿qué diferencias ves respecto a España? Ahora que eres como un satélite respecto a tu propio país, ¿qué diferencias son las que estás detectando para no volver o para volver? No lo sé. Yo no sé si, o sea, ahora tengo aquí mi familia, mi hija, todavía estoy así en mi carrera, entonces ahora no voy a volver a España. No lo sé si volveré en un futuro, es posible que sí. Las diferencias que veo es que veo un país, lo veo desde aquí, desde fuera, ¿ok? Yo no vivo la realidad del día a día, pero yo veo un país súper regulado, con una burocracia extrema. mm, Veo gente joven muy frustrada, y gente joven que se va del país porque no tiene las oportunidades que puede recibir en el extranjero. ¿Y la figura del abogado español respecto a la figura del abogado americano? ¿Cuáles son las mayores diferencias que tú puedes detectar? Es decir, a mí me consta, y lo hemos comentado más de una vez, Marta, que aquí la figura del abogado es máximo respeto, es es un ejercicio muy digno. Ahí en nuestro país a veces, y lo digo con el máximo respeto, pero eso nos ha pasado en alguna ocasión también, Luis, bueno, el abogado, sí, el abogado, pero tenemos una función social muy importante. En cambio, aquí se dignifica muchísimo. ¿Tú notas esa diferencia? Sí, lo noto, sobre todo cuando hablo con compañeros que han estudiado conmigo aquí en Estados Unidos y han vuelto a España y ahora vienen pues porque tienen proyectos aquí y quedamos, nos vemos y ellos me lo dicen. Yo no lo veo porque no ejerzo ahí, pero ellos sí que me lo dicen. Me dicen, es que Estados Unidos es otra cosa, es como el médico, ¿no? Tiene una serie, un prestigio, un pedigrí, que en España no lo tiene desafortunadamente. Así es. Bueno, te iba a decir, no pienses en volver. Está bien De aquí. momento De no. momento no pienses en volver porque es verdad que vivimos en un país hiperregulado y que además no solo la hiperregulación afecta a la parte gubernamental y social, sino que a la parte, si ya nos centramos en la parte más jurídica, también vivimos en una abogacía, bueno, en un mundo judicial hiperregulado por personas que no saben de jurisdicciones, ni saben de leyes, ni saben de nada. Entonces, quien hace las leyes no sabe de lo que está hablando y entonces eso es un problema. Lo hablamos en el podcast con Susana sobre el tema del derecho de familia, ¿no? El juzgado especial, ¿no? Y nos estamos encontrando con la nueva ley esta de que obligar a mediar y a negociar. Esta nueva ley 1/2025 está muy bien en la idea, pero luego en los procesos prácticos no se llevan. O sea, con lo cual, ¿por qué? Porque está hecho por no juristas, ¿no? Y al final eso diferencia mucho o dificulta mucho ejercer la profesión de esa manera, de una manera, no sé, la que nos gustaba, ¿no? La que Sí, te gusta, ¿no? totalmente. Entonces yo veo Estados Unidos y tú lo has diferenciado, tú lo has explicado muy bien, ¿no? La innovación va más allá del despacho, me refiero, es una cuestión social, ¿no? Está implícita en la sociedad, ¿no? Sí, Y esa es la diferencia entre España y Estados Unidos para cualquier tipo de negocio. pero sabes que aquí es obligatorio mediar cualquier caso. Sí, Es obligatorio. Todos los casos que hay en el condado de Miami-Dade y todos los casos en la Corte Federal, es obligatorio que una vez se presenten, vayan a mediación. Obligatoria, antes de ir a juicio. Una sesión, varias sesiones. Las que quieras, La pero primera, una obligatoria. Da igual cuando sea, normalmente, cuando pones una demanda, o te demandan, el juez
emite una orden como un calendario de cómo va a ir el caso. Y entonces te pone un poco, ok, estas son mis normas como juez. Yo quiero que se medie en 90 días, por ejemplo. Entonces las partes tienen que llegar a un acuerdo de qué fecha y qué mediador. Si no consigues un acuerdo, vas al juez, le dices no hemos llegado a un acuerdo, el juez lo impone. Pero sí, todos los casos, todos tienen que ir a mediación. La mediación. Sí. ¿Y es tan real como salen las películas, como has mezclado las películas antes de te llega la demanda y te la puede dar cualquiera en cualquier sitio? No es cualquiera, es un process server. Es una persona que está capacitada para hacer eso, pero sí, en cualquier sitio. Sí, sí, claro. Y esto también es divertido, ¿no? Porque a veces tú llamas a tu propio process server y le dices, sé que va a estar en tal oficina a tal hora, o sé que tira la basura en su casa a las 7, o va a ir al médico a las 12 porque me lo ha dicho un amigo suyo, y van y lo notifican. Y Sí. Y hay gente que lo tira, ¿no? Entonces el process server le tira la foto. Entonces te la manda y dice, lo he notificado. Mira el papel, lo ha tirado al suelo, pero esa es la persona, está notificado. Bueno. Sí. A mí me consta, Marta, de que además has gestionado casos muy mediáticos. Quizás una de las mayores satisfacciones como abogada el haber ascendido a representar según qué tipo de perfiles, según qué tipo de casos muy complejos, rodeados de cámaras, de medios de comunicación. Para mí, la verdad es que eso no me llama tanto la atención como el prestigio de que mi firma ha conseguido sentar precedente en la Corte Suprema del Estado de Florida. Entonces ahora hay muchas otras firmas que tienen casos donde citan el caso que yo llevé, el caso que yo defendí y el caso que la Corte Suprema de Florida ha dicho gana el cliente de la firma de arreos. Para mí eso es, porque es difícil, o sea, es difícil que tenga un caso donde no se ha decidido antes y eres tú el que lo está llevando para decir, bueno, por primera vez en la vida existe ese problema y lo van a decidir los jueces de la mayor corte de todo el estado de Florida. Es difícil que te llegue esta oportunidad y haber podido llegar a este punto pues me satisface muchísimo. Este es el verdadero y absoluto ejercicio de la abogacía y para los chicos y chicas universitarios que a veces quieren ascender de una manera muy rápida, a base de fama, a base de reconocimiento, rodeados de un mundo de influencers, etcétera, creen que el ser famoso ya es suficiente y no es eso. Precisamente es el verdadero ejercicio de nuestra profesión. No hace falta citar a nuestros clientes famosos, conocidos, mediáticos, sino el haber sentado precedente la abogacía. Y eso es lo que honra a Marta, entre otras muchísimas cuestiones, obviamente. Bueno, y además haberlo hecho una española, una catalana española en Miami, en el estado de Florida, ¿no? Sí. O sea, que tiene todavía más mérito, ¿no? Sí, sí, gracias. Vamos a ir por la parte de la inteligencia artificial, ¿no? El otro día, antes de venir a Miami, he estado un poco indagando cómo lo están haciendo los diferentes despachos en Estados Unidos y quería ver, no en tus firmas, porque no te quiero preguntar de forma personal, pero sí ver cómo la están introduciendo o si estáis en procesos de implantación de inteligencia artificial personal, o sea, fabricada por el propio despacho o con otro tipo de inteligencia artificiales, y cómo vais o cómo veis, porque tú en tu puesto que tienes ahora tienes que anticipar un poco lo que puede pasar a futuro. ¿Cómo ves todo eso? Porque se viene complicado. Sí. Bueno, te puedo hablar largo y tendido de este tema Pues, porque ahora vamos. mismo, perfecto, porque ahora mismo tengo 2 casos precisamente donde tengo en la parte contraria son pro se, es decir, gente que no tiene abogado y utilizan ChatGPT para sus casos conmigo, ¿ok? Y no sabes la frustración que es pelear contra ChatGPT. Pero bueno, déjame que te conteste las preguntas. Mi firma, y sé que muchas otras firmas están haciendo lo mismo porque he estado en paneles donde he hablado de este tipo de temas, está haciendo las 2 vías, tanto desarrollar como su propia AI, como mientras hacemos ese proceso,
estamos utilizando las plataformas de búsqueda de precedente legal, que normalmente son Bloomberg, Westlaw, Lexis. Tienen su propio sistema de inteligencia artificial y eso es con tu membresía, pues es a lo que accedes. No va bien, que la verdad es que les falta mucho. Y no es un sustituto para un abogado. Lo único que te puede ayudar un poco es a por dónde empezar, ¿no? O sea, le puedes hacer una pregunta a la inteligencia artificial y te pondrá a lo mejor palabras clave que te van a ayudar a tú poder iniciar esa búsqueda más rápido. Pero no te está escribiendo un brief, no te está escribiendo un escrito para la corte, no está haciendo nada de eso. Pero creo que en el futuro sí que va a ser una herramienta que los clientes van a exigir. Un cliente va a exigir que tu firma utilice inteligencia artificial para no tener que pagar todas las horas de un abogado. A eso iba. Esa era una de las cosas que te quería preguntar. Sí. Todavía no, y creo que hay despachos de abogados que se están beneficiando de ello, por lo menos en España y supongo en Estados Unidos también. Ahora la inteligencia artificial está dando un plus de rentabilidad. Eso es evidente a los abogados que la saben utilizar o que la utilizan más a menudo, le está dando una rentabilidad que el cliente no está viendo reflejada en una rebaja de sus honorarios. O si lo hay una rentabilidad de un 15 o un 20% y le rebajo la tarifa a mi cliente un 5%, con lo cual hay un aumento de rentabilidad. Pero dentro de poco se va a dar cuenta el cliente de donde dice, bien, usted utiliza la inteligencia artificial, si usted dedica 3 horas donde antes utilizaba 3 y ahora utiliza 35 minutos, no me puedes cobrar 3 horas de tarifa. Exactamente, exacto. Y entonces va a haber un ajuste. Va a haber un ajuste también de qué plataforma puedes usar. El cliente te lo va a tener que aprobar porque ahí hay muchos problemas de privacidad, ¿no? ¿Qué le estás contando a ChatGPT? Y esto, también te digo que lo estamos introduciendo en la fase de prueba, en los requerimientos de la fase de prueba, donde si tenemos algún problema con un abogado, le pedimos que nos diga cuáles son los inputs que ha puesto en la inteligencia artificial y nos tiene que decir lo que hay. Si es un caso de mala praxis, por ejemplo, ¿ok? Dime qué le has puesto, qué plataforma utilizas, qué le has puesto, qué buscaste, qué día, y me mandas todos los récords de si utilizan ChatGPT, pues ChatGPT. Espero que ningún abogado use ChatGPT, por favor. Yo también, o sea, yo soy un loco de utilizarlo, pero no en la práctica jurídica, sino para todo lo que para el día a día, para contestar email, pero no ChatGPT al uso, ¿no? Automatización de respuesta de correo, ¿no? De generar contenido, de otras muchas cosas, pero llevado a la abogacía es verdad que en España sí está. Yo siempre nombro Lefebvre la última, aunque soy consciente el otro día que estuve en el congreso del Legal Forum, que Aranzadi también está desarrollando con Thomson Reuters una que es muy buena, aunque todavía no está al nivel de Lefebvre, pero es verdad que Lefebvre, el otro día yo le ponía un tema que me había llegado sobre un contrato de arras y que mi cliente no había llegado a la fecha de vencimiento del contrato y no había firmado, y se lo explicas y te da una conclusión jurídica, pregunta, redacción de demanda, de burofax, todo eso sí que está protegido por los datos porque es una específica sobre derecho y además la información, porque aquí lo más importante es de dónde viene la información, ¿no? La gestión de los datos. En este caso, los datos que te está dando la inteligencia artificial son datos jurídicos de las bases de datos del Lefebvre, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo que ahí pierde mucha consistencia el conocimiento jurídico del abogado que entra, ¿no? Porque al final te está igualando. Sí. Nos está igualando. Nos está igualando, pero también le falta mucho. Sí. Primero le falta el toque personal. Total. El toque de la experiencia. El toque de saber, bueno, sí, puede ser que sea así, pero yo sé que este juez no lo va a entender. Yo sé que este juez no se lo puedo presentar así. O yo sé que este otro detalle me va a afectar el argumento así o así. Eso, si tú no le pones a la inteligencia artificial absolutamente todos los detalles que el cliente o que el caso conlleva, va a ser imposible
que nos pueda sustituir. Exacto. Imposible. Y es tan difícil porque tú tienes conversaciones con el cliente, tú hablas con el cliente, te manda un documento, te manda una carta, te dice un detalle, lo cambias, lo trabajas, lo entiendes, lo buscas. La inteligencia artificial es más input, output, ¿no? Nosotros no. Nosotros lo tenemos todo aquí. ¿No? En los documentos, en el trabajo, las entrevistas y sobre todo ese contacto personal, la relación La personal parte humana. Y además, con el juez, exacto. con el jurado, con el cliente. Exacto. Y además que se nos reconozca o no por utilizar un chat GPT en relación a las horas, a la dedicación, creo que es no dignificar nuestra profesión precisamente. Cuando se aplica estrategia, se aplica diálogo, se aplica contenido y forma, el que tú has comentado, el que sepas cómo es aquel juez, qué determina el juez en esa fase de negociación antes de entrar en sala, al menos en derecho de familia, que nos obligan o al menos nos invitan muy amablemente los jueces a intentar negociar. Aquí el ChatGPT no interviene absolutamente para nada. Es un recurso previo a hacer resúmenes de documentos, Sí. pero nada más. Entonces, yo sigo defendiendo que el abogado aplicamos las horas y el tiempo con más o menos celeridad gracias al ChatGPT, pero también que se nos reconozca el cómo utilizarlo, el saberlo utilizar de manera debida. Sí, pero sí que va a haber un ajuste. Sí que va a haber un ajuste y los clientes van a pedir que tengas esa herramienta para determinadas Absolutamente. tareas que pueden ser Claro, porque no mínimas. solo es la Muy escritura, ágiles, sí, no sí. solo la escritura, sino, por ejemplo, Google tiene Notebook LLM, que tú le subes toda la fuente, te hace resúmenes, te hace fichas, te hace un vídeo, te hace un audio. Al final, para recopilar información del cliente, ¿no? No es lo mismo leerte 100 folios de un cliente, documentación de una disputa internacional entre empresas, que poder tener la capacidad de analizarlas a través de una herramienta de inteligencia artificial que te hace un esquema, que te lo desarrolla, que te hace un audio, que según de las preguntas que tú le hagas te va a desarrollar ese esquema, ¿no? Yo creo que ahí no es tanto el generar, sino a lo mejor también el estudio y el análisis se reduce en horas. Sí, Aquí sí, pero en sala no. no, En no, sala somos claro. nosotros. eso es imposible. Entonces, por mucho chat GPT que a mí el cliente me rebate, me diga en lugar de 20 horas has estado 1 hora porque has estado y me consta y sé y sospecho que lo has resumido gracias a esos mecanismos autómatas, me parece estupendo, me parece muy bien, pero en sala somos la esencia de la abogacía. Sí, y igual tú te tienes que preparar. O sea, al Exacto. final sí, te pueden hacer muchos resúmenes de documentos para una moción, para una petición concreta, pero al final, cuando tú vas a ir al juicio, tú tienes que saber ese caso como si fuera tu vida. Efectivamente. Y además, perdóname, Marta, también nos consta el tener que revisar la documentación que ha producido el ChatGPT. Yo no me fío en absoluto. Además, yo he detectado muchísimos errores. Bueno, no sé si habéis visto en Estados Unidos, Sí, hay sí. casos de estos tremendos, Sí. todavía hay. Yo todavía leo a veces el periódico, ¿no? de abogados y tal, y todavía lo veo, digo, pero chico, ¿cómo se te ocurre Sí, no haber mirado si el caso existe o no existe? efectivamente. Que te alucina la inteligencia artificial y tú no lo compruebas. Y aquí, en este país, las normas de ética profesional se miran con mucho cuidado y te pueden quitar la licencia por hacer algo así. Te quitan la licencia y ¿cómo la vas a recuperar? ¿No? Es casi imposible recuperarla. Es complicado. El tema de la inteligencia artificial es, hay que ver cómo aterriza bien en cada uno de los aspectos a los que afecta la abogacía, en análisis, en desarrollo. Yo soy de los que piensa que la abogacía tiene una parte humana que será difícil que se pierda, Sí. aunque enlazando la inteligencia artificial con lo que hemos hablado antes de los jóvenes que vienen, se nos complica un poco la continuidad de los despachos, ¿no? Sí, desafortunadamente, pero bueno, yo soy bastante optimista. Yo también. Yo creo que sí, que muchas cosas se van a hacer más rápido y a lo mejor el abogado lo que va a hacer es trabajar menos horas, pero igual dedicarse a la profesión, ¿no? A lo mejor en vez de tener que trabajar 24 horas, trabajará 20 porque tiene la herramienta de la inteligencia artificial, pero yo creo que eso que no se va a perder, que yo creo que hay mucha gente joven con muchas ganas de trabajar y con muchos ideales y con muchas ganas de cambiar el mundo y creo que no
no lo vamos a perder. La inteligencia artificial nunca va a poder ser un sustituto para un abogado. Y de eso estoy convencida. Yo también pienso igual porque Sí. además, como siempre digo, ¿no? Yo el miércoles doy una pequeña conferencia en la Florida International University. Hablo precisamente de la aplicación del derecho de familia, etcétera, etcétera, internacional. Y una de las cuestiones que siempre repito es que de la norma viene un caso, del caso viene un expediente y del expediente acaba en un nombre y apellidos, que es una persona. Jamás va a ser sustituida por un robot. O al menos nosotros en nuestros próximos años no lo veremos. Espero que mi hija tampoco, nuestras hijas, ¿no? Sí, exacto. Bueno, yo espero que no. O sea, yo creo que la parte humana esa que trasladamos, ¿no? El problema al final, los problemas los vamos a tener los humanos y querremos que sea alguien humano quien nos ayude a resolverlo. Evidentemente habrá tareas administrativas y que se solventarán con la inteligencia artificial, pero que habrá un determinado número de expedientes, asuntos, casos, llamémoslo como sea, o de situaciones que requerirán de la persona humana que traslade todo eso a la realidad, ¿no? Sí, como cuando llamas por teléfono al banco o a Telefónica o no, agente, quiero un agente porque quieres hablar con una persona, no quieres hablar con una máquina. Bueno, ¿y cómo ves la abogacía en Estados? O sea, vamos a hacerlo diferente, la pregunta es diferente. Sí. ¿Qué diferencias hay entre la abogacía americana en los distintos estados? O sea, ¿cómo se ejerce la abogacía en Miami, en Nueva York o en Chicago? No sé si hay muchas diferencias. Sí que hay unas diferencias, pero, por ejemplo, yo estoy licenciada en Nueva York también, ¿no? En Nueva York tú puedes presentar cartas al juez que actúan como motion, como una petición. Pues necesito 10 días más para entregar esto, ¿ok? Tú le puedes hacer una carta al juez y se la mandas. En Florida no, por ejemplo. En Florida todo tiene que ser mediante moción, formal, es mucho más formalista. Pero básicamente el ejercicio es igual, es lo mismo. Vale, y ahora lo comparamos con España. Sí. ¿Cómo ves esas diferencias culturales a la hora de ejercer la profesión? Son muchas, son dos mundos totalmente diferentes. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos lo que se llama el discovery, ¿no? Entonces, que sería el equivalente a la fase de prueba. El discovery, yo puedo tomarle la declaración jurada a todos los testigos, a la contraparte, antes de ir a juicio. Lo puedo sentar, le puedo hacer 1000 preguntas. Bueno, no sé si 1000, pero varias preguntas, ¿ok? Eso no está regulado por nadie. Yo le puedo hacer las preguntas que yo quiera. Solo si hay un problema con la pregunta, no me quiere contestar o lo que sea, entonces yo voy al juez y le digo, señoría, no me quiere contestar, motion to compel, oblígale a que me conteste porque es pertinente por A, B y C. Okay. Yo tengo ese transcrito de esa entrevista o esa declaración jurada y se vamos a juicio y este testigo no contesta lo mismo que cuando yo le pregunté, cuando se sentó en mi oficina y yo le hice esas preguntas, lo puedo impeach. Es decir, le puedo decir, usted es un mentiroso. ¿Está mintiendo ahora o estaba mintiendo entonces? Usted es un mentiroso y no le puedo creer nada. La credibilidad del testigo es lo más importante en el juicio. Además de que, bueno, la norma número 1 de cualquier litigante que va a juicio es nunca hagas una pregunta de la que no sabes la respuesta. Nunca. No sé si visteis el caso de Johnny Depp, del divorcio de Johnny Depp. La abogada esa que estaba haciendo las preguntas, que salió tanto, ¿no? Se hizo tan famosa y tal, que ella tenía su carpesano y no importaba lo que le dijera el testigo, ella se remitía a su pregunta, porque esa es la regla número 1. Nunca hagas una pregunta de la que no sabes la respuesta. Ella tenía todas las respuestas que el testigo tenía que dar, porque ya le había hecho la entrevista antes, durante el discovery. Claro. ¿Okay? Entonces ya sabes cuál es toda tu evidencia, todas tus pruebas, lo que va a hacer el testigo, ya sabes cómo montar tu caso. Yo creo que eso en España no funciona así. En España no tienes esa oportunidad. No. En España muchas veces vas a ciegas cuando vas a juicio. No sabes lo que te puede contestar, por dónde te puede salir, ¿no? No, y a veces yo soy de las que mejor no formules aquella pregunta que te pueda tumbar el tema. Es decir, la mejor pregunta es la que no se formula.
De A hecho, yo veces. creo que lo más comentado siempre es cuando le has hecho preguntas incluso a tu cliente, ¿no? Y siempre metes la pata, ¿no? Al Sí, final, sí. siempre, como no sabes, Aquí también pasa. aunque no sabes por dónde va a salir, pero al final siempre acaban metiendo la pata. Pero bueno, pues nada, Marta, yo en principio era un poco eso, ver las diferencias entre España y Estados Unidos, ¿no? Y ahora la pregunta para mí es la más importante de la entrevista, porque por eso surgió el hacer este podcast hace un año, ahora va a ser, y es, ¿qué le dirías a un joven abogado español? Ajá. Te la voy a hacer primero a un joven abogado español que termina el grado en Derecho y hace su máster de acceso a la abogacía y se encuentra con que no tiene acceso a un gran despacho, ¿no? Yo siempre, grandes despachos, seguramente si tienen buenos currículum, podrán optar a ellos, pero ¿qué harías tú? O sea, ¿qué haría la Marta de hace 20 años, recién graduada y con el máster de acceso a la abogacía, si estuviese en España, en Barcelona? ¿Qué decisión tomaría para poder ejercer esta profesión? Para quedarme en España. La que tú tomases. Es que yo creo que depende de lo que el joven quiera hacer, ¿no? Pero para mí, o sea, no hay sustituto del trabajo duro. O sea, el trabajo duro va a dar sus frutos y eso no hay ninguna duda, ¿ok? Vas a tardar tu tiempo, pero el que siembra recoge. Y yo siempre he sido una fan de eso. Trabaja duro, hazte un nombre por tu trabajo, por tu prestigio, por cómo tratas a la gente, por cómo tratas a tus clientes, por cómo tratas a los jueces, por cómo te haces respetar. Hazte un nombre y ya verás que saldrás adelante. Y siempre sé auténtico. Esa es la otra cosa. No intentes ir de nada. O sea, sé auténtico, trabaja, sé como un pato, ¿no? Estás aquí, estás tranquilo y por debajo estás así, 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 trabajando, trabajando, trabajando. A ver, todo el tiempo, ¿no? Sí, Totalmente de acuerdo. sí. ¿Alguna pregunta más, Susana? Marta, yo como mujer, líder, profesional, esa mujer, esa chica joven de hace 21 años, ¿qué le dirías hoy a esa Marta de hace 21 años? A esa chica joven que tenía esas ilusiones en salir fuera de España. Pues ¿Qué mira, le dirías hoy? le diría que confíe, que todo irá bien, que es difícil y es un camino complicado, pero que al final todo va a salir bien y como te digo, eh, trabaja, haz lo que tienes que hacer, sé una buena persona y ya está. Es sencillo. Es sencillo, es verdad. Sí. Pues nada, yo si no tienes ninguna pregunta más, yo creo que Estaría ahora. hemos tratado temas que son interesantes, ¿no? Y bueno, pues Marta, muchas gracias por venir, que Muchas sé que gracias. sacar un huequecito en esa vida tan ajetreada para venir aquí un rato es complicado. Te lo agradezco de corazón porque la idea es transmitir, llevar esto a que los que me ven o los que nos ven en España pues sepan cómo se ejerce aquí, ¿no? Y qué piensa una abogada española que se vino a Miami o a Estados Unidos a trabajar y que vean que todo es posible, ¿no? Que al final con trabajo duro, yo creo que el último resumen que has hecho es trabajo duro y ser buena persona, ¿no? Sí. Humildad, trabajo duro y ser buena persona es lo que luego lleva a que todas las cosas laborales y personales salgan bien más tarde más Así es. temprano que tarde. Sí. Así que nada, muy agradecido. Sí. Y enhorabuena. Enhorabuena, Gracias. compañera, por Gracias. enseñarnos tanto y por enseñar a los que nos están escuchando detrás de la cámara. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, Gracias, Luis. seguramente si Dios quiere y vuelvo, pues nos encantará tenerte otra vez para ver cómo hemos avanzado, ¿no? Y además me Sí. gustaría hacerlo en tus oficinas. Claro que sí. Lo que pasa que coordinarlo todo la primera vez que vienes se hace muy complicado. Sí. Espero que en esta semana que voy a estar por aquí poder cuadrar todas esas cosas para si hay siguiente vez poder hacerlo en tus oficinas, que me ha dicho Susana que son preciosas. Cuenta con ello y cuenta con Qué nosotros, bonito. claro que sí. Pues Muchas nada, lo gracias. dicho, muchas gracias. Y nada, Gracias. bueno, pues espero que os haya gustado el episodio y que lo veáis completo y que lo compartáis. Y nada, lo agradecido a Marta y a Susana por pasar su ratito conmigo. Gracias a ti. Y hasta pronto. Nos vemos muy pronto en el siguiente episodio.